Seguimos en Código Político. Orlando Ferreres, gracias por acompañarnos. Miguel Bain, lo mismo. Gracias. Bain, ¿cuánto de multa le aplicaron por decir un número de inflación que se parecía a la verdad o era la verdad? Bueno, no sabemos si es exactamente la verdad, pero 500.000 pesos. No, la verdad, perdón, ¿los 500.000 pesos son la verdad o el índice inflacionario? No, bueno, las dos cosas probablemente. 500.000 pesos, mucha sí. plata. 500.000, sí, sobre todo en A pagar cash. Sí, bueno, está recurrida en las... Nosotros ya hemos recurrido, hicimos el procedimiento del recurso administrativo y ahora esto va a la Cámara, lo contencioso administrativo y se supone que va a demorar un montón. Pero digo, llamó la atención, independientemente de los errores que uno tenga cuando mide, obviamente, las consultoras no podemos replicar la fuerza de trabajo que tiene un organismo oficial de estadística. O sea, uno siempre tiene muestras más chicas, bueno, pero por lo menos mide siempre lo mismo y pone los precios sobre la mesa. La verdad es que el INDEC no pone los precios sobre la mesa. Acá hay todo un debate aparentemente académico, metodológico, pero acá no hay ningún problema metodológico. Acá el único problema que hay es que la hojita que venía con los comunicados mensuales del costo de vida hasta el año 2008, traían una hojita atrás que tenía más de 100 precios, que eran con lo que el arroz, el paquete de fideos, y te decían los precios. Y desde abril de 2008 no se publican más los precios. Sale la hojita y dice las variaciones, pero los precios no están más. No hay información sobre precios de producto. Ese es el vacío que en su momento las consultoras vinimos a tratar de, yo diría, de paliar, de subsanar hasta cierto punto. Y bueno, y la verdad que en los últimos 4 años, 2007, 8, 9 y 10, la inflación estuvo en 19 de promedio, 2008, 2009 alrededor de 19 de promedio, 2007, 2008, 2009 bajó a 15,5 en el año de la recesión, y en 2010 a nosotros nos dio entre 22,5 y 23%. ¿Contra el oficial de gobierno? En promedio entre 8 y 11. ¿Cuánto le tocó de multa a usted? A mí todavía nada. Usted fue el primero al que multaron. Sí, pero fue por Telam, pero no hubo ninguna comunicación hasta el momento. Ah, fue una información. Sí, fue como que trascendió que se iba a aplicar esta multa, pero... ¿También era por la medición inflacionaria? Sí, eran todo lo mismo, por medir equivocadamente y confundir a la gente con una inflación que... Nosotros no la publicamos porque no vendemos ese índice y tampoco lo poníamos en la web. Solo que cuando nos llamaban los periodistas decían, ¿cuánto fue la inflación para ustedes? Decíamos lo que nos habías dado. Correcto. Solamente esa comunicación teníamos, no teníamos ninguna otra. Aún así, esa parte de comunicación era lo que molestaba un poco. Ahora, ¿cómo? Perdón, le pregunto a los dos. En el caso de Ben, que ya lo recibió, ¿cómo fue el procedimiento? ¿Lo llamaron de la Secretaría? ¿Le dijeron, mire, ustedes van a...? Llegó ¿O una notificación? Todo fue... Sí, una notificación de la alta comercial diciendo que tengo que explicar cómo hacíamos los índices, creo que el caso tuyo también. Contestamos eso y después nos dijeron que el INDEC lo había revisado y había dicho que estaba mal lo que hacíamos nosotros. Y el juez era el INDEC. Después de eso tuvimos que contestar la que había dicho el INDEC y ahí después no tuvimos... Ahora no, digo, con el mayor respeto por todo, ¿no suena todo a mamarracho? Bueno, yo creo que es un poco el deseo de dar una cifra baja de inflación, porque la inflación genera costos políticos. Entonces, si nosotros venimos a dar una inflación más alta, evidentemente esa idea se pierde. Pero aún así, está en la de las provincias que todas dan 25% en el último año. Sí. Los institutos provinciales de medición, estatales también. Las direcciones de estadísticas provinciales, que son bastantes las que dan estos índices, están alrededor de 25, algunas 19 y otras 31, pero en promedio 25. O sea que es más o menos el número más realista. Pero el gobierno insiste con 11 y le gusta ese número. Ahora, pero bien. Digo, en términos políticos, usted, aunque Bain humildemente dice que de política entiende poco, digo, en términos políticos, primero, a esta altura del partido, estamos hablando del 2011, que alguien suponga que creen que la inflación del INDEC es la real, ya es llamativo. Pero además es mucho más llamativo que persigan a las consultoras que dicen otra cosa, porque evidentemente llama mucho más la atención. Sí, bueno, es una idea, digo, como el INDEC perdió la credibilidad, esto, digo, hablando de las distancias y en un lema que fue glorioso, que fue el lema de los Tupamaros, que sea no hay patria para todos o no hay patria para nadie,
Y acá eso, hay credibilidad para todos o no hay credibilidad para nadie, ¿entendés? Entonces, digo, acá hay dos cuestiones preocupantes. Digo, una, bueno, en sí mismo, el accionar político, digo, la idea de apretar, digamos, la idea de apretar para que uno se calle la boca, o sea que puede venir otra multa o más multas, te funden. Nosotros, hasta ahora, seguimos firmes trabajando y seguimos publicando. Digo, no publicamos, la verdad que lo que publican son los editores, nosotros, digamos, difundimos. Sí, correcto. Y vamos a seguir, bueno, a la quinta multa no vamos a seguir. Digo, o sea, siempre hay una cantidad de bombas suficiente como para romper cualquier búnker, pero, digo, a mí hay dos cosas que me preocupan. Una es esta, en el sentido el apriete. de que... Sí, y la otra, que es la duda si realmente en el gobierno hay un equipo que cree realmente que la inflación es 10 o 11. Ahí estaría mucho más preocupado por el país que por el apriete, porque si realmente hay un convencimiento en algunos equipos técnicos... No es un problema político, sino psicológico. No, eso, si realmente están pensando eso, en 2 años se pone en la economía de gorro, ¿no? Este es el tema. ¿2 años? Bueno, 2 años o menos, porque el gasto público que hay este año es grande, pero ya va a ser más grande cuando vayan llegando las elecciones. Y si uno suma la nación, la provincia, los municipios, los fondos fiduciarios, que es donde se hace obra pública, y el cupón del PBI, que va a ser bastante fuerte. Ajá, correcto, claro. Eso sumado todo para este año está cerca de los 200 mil millones de dólares contra un PBI de menos de 400.000. O sea, es más del 50% del gasto público consolidado, con respecto al PBI para este año. El año pasado fue 160 mil millones, fue el 45% del producto. Y está tirando un poco hacia arriba la economía, el enorme gasto público, naturalmente. Pero tiene un límite porque hay que sacarle del sector privado para transferir al sector público. Entonces, en algún momento puede agotarse. Ahora, en las elecciones, hasta las elecciones no se vería ningún problema, pero evidentemente que está entrando a tener que financiarse con dinero. Si uno ve la cantidad que aumenta M3, es bastante fuerte, o M2, 33% anual el año pasado, y el programa monetario para este año también da un número arriba de 30. Y eso M2 y M3. Yo no son la cantidad de medios de pago que disponemos los argentinos. Suman los billetes y moneda, las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro y los plazos fijos. Todo sumado en pesos. Cada vez está ahí más peso dando vuelta. Sí, se emite, pues bueno, el sistema bancario lo presta básicamente para consumo. Y todo eso provoca... Bueno, eso fue lo que provocó, más allá de algunos problemas técnicos, el tema de la falta de billetes en los últimos tiempos. La mayor demanda, la mayor cantidad de dinero circulante, la mayor cantidad de billetes necesarios para comprar cada cosa porque valen más, etcétera, etcétera. Mira, acá la economía viaja en términos automovilísticos, viaja a fondo por una recta que parece interminable. O sea, como que nunca te va a tocar la curva. La verdad que nosotros no vemos la curva en octubre, pero vemos probablemente la curva a mediados del año que viene. Esto es muy difícil de explicar, las cuestiones de inconsistencia temporal. Andá a explicarle al padrón electoral argentino que en realidad se está forzando la máquina y que vas a fondo, pero que lo vas a pagar el año que viene. Te dice, pero vos sos un gil, callate, Colorado, ¿de qué hablas? Ahora, la verdad de la historia es que la economía va volando, va a volar. A la economía todavía le sobran dólares. Tiene una situación estructural muy buena de dólares. Acá la soja vale el triple que en el año 2000 y la cosecha es más que el doble. Y la verdad es que cuando a uno le sobran dólares es muy difícil perder una elección. Y cuando a uno le faltan dólares es muy difícil ganarla. Entonces la realidad de la historia es que se viaja a alta velocidad. En algún momento van a tener que testear los frenos. Yo me imagino que va a ser a la brasileña. Brasil hizo lo mismo, digo, salvando las distancias, con una elegancia mayor, digo, con modos distintos. Brasil aceleró la economía en el año electoral, la puso a crecer 7,5, generó un déficit externo de 50.000 millones de dólares. Pero Dilma Rousseff la bajó la velocidad. Asumió, y inmediatamente que la asumió, bajó la velocidad y puso la economía brasileña a crecer del 4,5 al 5. Puede ser que el gobierno tenga la suficiente inteligencia como para acelerar fuerte ahora y en noviembre aplicar los frenos y moderar. En ese caso